Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. Gwen, ¿a dónde vas con ese vestido? ¿Vas a servir el aspic? Ponte un delantal y no llames la atención. Hoy tenemos a Beaumont, no una disco rural, dijo la suegra el día de su aniversario. Cansada después de 2 días frente a la cocina, me quité en silencio el vestido de fiesta y me puse el uniforme. Mi marido ni siquiera defendió mi elección. Estaba practicando su brindis. Pensaban que yo era una burra de carga silenciosa y que mis padres eran campesinos. Pero cuando sonó el timbre y apareció mi papá, a quien no habían invitado, y puso sobre la mesa no un ramo, sino una carpeta con documentos, su mundo aristocrático se derrumbó en segundos. Antes de continuar, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando esta historia. Es muy interesante saber dónde se encuentran nuestros oyentes. Que disfruten la escucha. Gwen vivía en un museo. Más bien, en el apartamento de su suegra, Lily. Allí no se podía andar ruidosamente. El parquet era del siglo X, aunque en realidad era de 1970. No se podían mover los jarrones y, Dios nos libre, freír pescado. El olor impregnaba las cortinas. Lily era una artista retirada, antes bibliotecaria en una escuela de música, ahora un genio no reconocido y guardiana de las tradiciones de la familia Berg. La apellido, por cierto, lo había inventado ella misma. El esposo de Gwen, Marcus, 35 años, estaba a la altura de su madre. Artista independiente. Pintaba cuadros que nadie compraba y sufría por la imperfección del mundo. Quien sostenía esta familia noble era Gwen. Trabajaba como enfermera en una clínica privada, hacía guardias y ponía sueros a domicilio. Gwen. La voz de la suegra resonaba desde la sala como el sonido de una trompeta. ¿Compraste ternera? Pedí carne fresca. Sí, Lily. ¿Y alcachofas? ¿Cómo pediste? Gwen entró al apartamento con 4 bolsas. Las manos le pesaban tanto que los dedos se le pusieron blancos. Marcus estaba recostado en el sofá con un libro. Oh, cariño, llegaste, ni siquiera se levantó. Mamá está nerviosa. Mañana cumple 60 años. ¿Lo recuerdas? Sí, Marcus. Tomé el día libre para cocinar. Muy bien. Pero sin mayonesa. Las amigas de mamá del conservatorio no comen esa porquería. Haz todo con estilo. Gwen suspiró y se dirigió a la cocina. Sus padres vivían en Boston. Gente sencilla. Papá, Charles, toda la vida en plataformas petroleras. Mamá, maestra. Lily los despreciaba. Gwen, tus padres son, por supuesto, encantadores, decía, frunciendo los labios, pero mejor no los invites al aniversario. Se sentirán incómodos entre profesores y poetas. Además, sería un bochorno para nosotros. Gwen tragó su resentimiento. Llamó a su papá y le dijo que la celebración sería íntima, solo para los cercanos. Entendido, hija, gruñó papá al teléfono. Bueno, nosotros ponemos el regalo. Lo transferiré. La preparación llevó 2 días. Gwen dormía solo 3 horas. Preparaba canapés, horneaba pato con naranjas, hacía julianas porque en tartaleta sería de mal gusto. El dinero para el banquete menos $5,000, Gwen lo sacó de su tarjeta de crédito. Marcus dijo, ahora estoy en crisis creativa. Pero tan pronto venda un cuadro, te devuelvo el dinero. Día del aniversario. Los invitados debían llegar a las 18. A las 17:30, Gwen, después de ducharse, se puso su único vestido elegante, azul oscuro, de terciopelo, y se maquilló ligeramente. Salió a la sala, donde Lily ya estaba sentada en el sillón como una reina. Marcus ajustaba su pajarita. Al ver a Gwen,
La suegra cambió su expresión. Gwen, ¿a dónde vas? ¿Al teatro? ¿Cómo? Gwen se quedó desconcertada. Al comedor, los invitados llegarán pronto. Lily rió teatralmente, con matices. Marcus, ¿oíste? Ella planea sentarse con nosotros. Marcus desvió la mirada. Gwen, ¿qué haces? ¿Quién servirá los platos calientes? ¿Quién cuidará las copas? Esto no es un buffet, es una cena formal. Pensé que yo era la esposa, susurró Gwen. Eres la esposa, claro, asintió la suegra, pero hoy eres la anfitriona de la velada. Y una buena anfitriona no se queda con los brazos cruzados, atiende a los invitados. Y luego, mírate. Este vestido es del mercado. Desentonará con los atuendos de mis amigas. Lily se levantó, fue a la cómoda y sacó un delantal blanco almidonado. Esto sí que es vintage. Mi abuela vestía así a la servidumbre. Vas a lucir elegante, como las criadas en las mejores casas de París. Gwen miró a su marido. Marcus, ¿por qué no dices nada? Cariño bueno, mamá tiene razón, murmuró el artista. Te aburrirías escuchando sobre ópera, tú no entiendes de eso. Así estás ocupada y además nos ayudas. Por mí. Algo se rompió dentro de Gwen. Durante 5 años había cargado con ellos, pagaba los servicios, compraba alimentos, trataba sus migrañas. Y esta era su gratitud: ponte un delantal y no llames la atención. Podría haber montado un escándalo, lanzar el pato a sus caras aristocráticas. Pero estaba demasiado educada y demasiado cansada. Está bien, dijo en voz baja. Se fue al dormitorio, se quitó el vestido de terciopelo, se puso pantalones negros y una blusa blanca, y se ató el delantal. Las lágrimas la ahogaban, pero no lloró. Simplemente congeló sus emociones. A las 18 llegaron los invitados. La alta sociedad resultó ser un grupo de jubiladas pretenciosas y un par de poetas calvos que se lanzaron inmediatamente al vodka que Lily, tímidamente, había vertido en una licorera de cristal. Gwen corría con bandejas. Cariñita, sirve un poco más de vino. Amorcito, ¿por qué el Juliana se enfrió? Lily, ¿qué ayudante tan eficiente tienes? ¿Cuánto le pagas? Oh, es la esposa de mi hijo, decía la suegra con desdén. Es sencilla, le gusta el trabajo doméstico. Cada uno con lo suyo, ¿saben? Algunos nacen para el escenario, otros para la cocina. Marcus recitaba poesía, de pie, metafóricamente sobre un taburete. Los invitados aplaudían. Gwen estaba junto a la puerta de la cocina, sosteniendo platos sucios. Quería desaparecer. A las 19:30 sonó el timbre. ¿Quién es? Frunció Lily. No esperamos a nadie más. Gwen, abre. Probablemente sea un error del mensajero. Gwen puso la bandeja y fue al recibidor. Abrió la puerta. En el umbral estaba un oso, un hombre enorme, con chaqueta de cuero, jeans y una barba poblada. En sus manos sostenía un enorme ramo de rosas, unas 100, por lo menos, y un paquete envuelto. Detrás de él había otro joven con un maletín. «Papá», exclamó Gwen. Charles, era él, sonreía ampliamente. «Hola, hija». Sorpresa. Tu madre no pudo venir, la presión. Yo pasaba por aquí y decidí detenerme para felicitar a tu condesa. Entró al apartamento, ocupando de inmediato todo el espacio. Lily salió de la sala al escuchar la voz masculina. Al ver al oso, arrugó la nariz como si oliera basura. ¿Qué es esto, Gwen? Pedí, nada de familiares. Tenemos una sociedad decente. Charles miró a su suegra, luego a su hija. Vio sus ojos llorosos, el delantal, la bandeja con platos sucios sobre la mesa. Vio a los invitados en el salón comiendo el pato preparado por su hija.
La sonrisa desapareció de su rostro. Hola, Lily, dijo, con voz pesada como losas de tumba. ¿No soy bienvenido, entonces? Llegaste sin invitación. Chilló la suegra. Así, en este estado. ¿Quién eres? ¿Un fontanero? ¿Un mecánico? Gwen, lleva a tu padre a la cocina, dale sobras para comer y que se vaya. Marcus asomó la cabeza desde detrás de su madre. Oh, Charles, hola. Esto bueno, realmente es un mal momento. Aquí estamos con la poesía. Charles se quitó lentamente la chaqueta. Debajo no había suéter con renos, sino una buena camisa. Pero sus músculos de trabajador petrolero eran evidentes. ¿Sobras, dices? Preguntó. ¿Y mi hija trabaja como sirvienta aquí? Ella sabe su lugar, cortó Lily. Y usted conozca el suyo. Fuera de aquí, o llamo a la policía. Charles resopló. Se volvió hacia el joven con maletín, su abogado. John, saca los papeles. ¿Qué papeles? No entendió Lily. Ahora lo sabrán. No hace falta llamar a la policía. Yo soy la ley. Entró a la sala con las botas pisando el parqué del siglo X. Los invitados guardaron silencio. Charles se acercó a la mesa, apartó con la mano el cristal y las ensaladas, dejando espacio libre, y lanzó la carpeta sobre la mesa. ¿Aniversario, dicen? ¿Fiesta? Entonces tengo un brindis. Se sirvió vodka en la copa de alguien y lo bebió de un trago. Por pagar las deudas a tiempo. Lily, ¿sabe que su apartamento lleva 6 meses en garantía? En la sala se hizo un silencio tan denso que se podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pie, que, por cierto, hacía mucho que no funcionaba. Parecía que el tiempo se hubiera detenido. Lily se puso pálida por partes. Su blusa almidonada se hinchaba por la indignación. ¿Qué garantía? Siseó, intentando mantener la compostura frente a sus amigas del conservatorio. Está usted borracho, hombre. Esto es el nido familiar. El apartamento está privatizado a mi nombre y al de mi hijo. Lo estaba, respondió Charles con calma. Estaba privatizado. Hasta que su brillante hijo lo empeñó con un interés del 30% anual en la microfinanciera Capital Rápido. Asintió a su abogado John, quien abrió la carpeta y sacó copias de los documentos. Contrato de préstamo con garantía hipotecaria del 12 de febrero del año pasado, comenzó a leer John con voz firme y sin emoción. Monto del préstamo, $300,000. Propósito, desarrollo de proyecto artístico. Deudor, Marcus Burke. Avalista y garante, Lily Burke. Eso es mentira. Chilló Marcus, dejando caer su copa de vino sobre la alfombra. La misma de siglo XIX. La mancha se esparció como sangre. Es un fraude. Mamá, no los escuches. Mienten. Charles sonrió con desdén. ¿Y tu firma? ¿Y la de tu madre? Señaló el documento con el dedo. Lily agarró la hoja. Sus manos temblaban. Los lentes saltaban sobre su nariz. Dio su firma. Sí, ella la había firmado. Marcus le había dicho que era solo un trámite, una garantía para una beca en París. Prometió que en un mes devolvería todo con intereses al vender la serie de cuadros Alma de la Metrópoli. Los cuadros seguían acumulando polvo en el balcón. La beca no llegó. Y la deuda sí. El plazo de devolución venció hace 3 meses, continuó el abogado. Los intereses se han acumulado como dragones. La deuda total, $520,000. La microfinanciera vendió la deuda a cobradores. Esos chicos que normalmente cobran con planchas. Charles tomó un canapé con caviar de la bandeja, el mismo que Gwen compró con su tarjeta de crédito. Pero tuvieron suerte, Lily.
Compré su deuda a los cobradores hace una semana. Me hicieron un buen descuento, me respetan. Así que ahora su acreedor soy yo. Los invitados se miraron entre sí. Los poetas, que hacía un minuto bebían vodka por el arte, de repente recordaron que tenían asuntos urgentes. Lily, querida, mi gata está pariendo. Y yo tengo el último tranvía. Gracias por la cena, fue educativo. 5 minutos después no quedaba nadie de la alta sociedad en el apartamento. La mesa estaba medio vacía. Los invitados se llevaron consigo sensación de asco y un par de bocadillos envueltos en servilletas. Solo quedaron los de casa. Gwen estaba junto a la pared, todavía con el absurdo delantal blanco. Miraba a su marido con los ojos bien abiertos. ¿Márquez empeñaste el apartamento por $300,000? Márquez se hundió en el sofá. Gwen, no entiendes. Era una startup. Criptomonedas. Quería hacerlo mejor. Quería ganar dinero para una villa en España para nosotros. ¿Una villa? Preguntó Charles. ¿O un casino? Sacó otra hoja. Extractos de cuentas. Casino en línea. Apuestas deportivas. Perdió todo, hijo, hasta el último centavo. Incluso la pensión de tu madre. Lily se desplomó lentamente en el sillón. Tú dijiste que el dinero iba para lienzos y pinturas. Para la exposición en Milán. Estuvo en Milán, asintió Charles. Virtualmente. Jugando a la ruleta. Gwen se acercó a su marido. Márquez, dime que esto no es verdad. Dime que papá se equivoca. Cos levantó la vista hacia ella. No había arrepentimiento en sus ojos. Solo el miedo de un animal acorralado y rabia. Vete al diablo. Gruñó de repente. ¿Y tu papá también? Yo soy un creador. Necesito emociones, adrenalina. ¿Y tú quién eres? Una enfermera aburrida. Llegas del trabajo oliendo a medicinas, contigo todo es mortalmente aburrido. Yo jugaba para sentirme vivo. ¿Vivo? Preguntó Charles en voz baja. ¿A costa de tu madre y tu esposa? Papá. Gwen se giró hacia su padre. Su voz temblaba. Tú saldaste la deuda. ¿Entonces el apartamento ahora es tuyo? Legalmente, aún no. Pero puedo ejecutar la garantía en cualquier momento. El juicio durará un mes y los desalojarán. Miró a su hija. Gwen, quítate el delantal. ¿Qué? El delantal. No eres criada. Eres hija de Charles. No te crié para que limpies los mocos de ese mantenido y cortes ensaladas mientras él tira tu futuro al inodoro. Gwen, con manos temblorosas, desató el nudo de la espalda, se quitó el delantal blanco almidonado y lo dejó caer al suelo justo sobre la mancha de vino. Lily finalmente recuperó el habla. Usted es un chantajista. Gritó, llevándose la mano al pecho. Esta vez, tal vez, de verdad. Se aprovechó de la difícil situación de nuestra familia. Lo organizó todo a propósito. ¿Quiere arrebatarnos nuestro nido familiar? ¿Familiar? Se burló Charles. Lily, esta casa tiene 50 años. La construyeron prisioneros alemanes y la orden la recibió tu padre, que era jefe de almacén. ¿Qué nido familiar? Ustedes son personas normales que se creen de sangre azul. Y su sangre está podrida. Gwen. Marcos corrió hacia su esposa, intentando agarrarle la mano. Gwen, dile algo. Somos familia. Él es tu padre. Que perdone la deuda. Tiene dinero de sobra. Es perforador. ¿Qué son para él esos $500,000? Gwen miró su mano, dedos delgados y musicales, que nunca habían sostenido nada más pesado que un pincel. Y ni siquiera eso, casi nunca. Marcos, perdiste $300,000.
Y yo pedí un crédito para poner la mesa. Sabías que no había dinero. Y me hiciste poner el delantal. Eso fue mamá, ella lo inventó. Yo estaba en contra. Tú te callaste, interrumpió Gwen. Recitabas poemas mientras yo lavaba los platos. Charles se acercó a la mesa y se sirvió más vodka. Entonces, así será. Tengo una propuesta. La habitación se silenció. No soy un animal. No soy un cobrador. Soy un padre. Miró a Lily y a Marcos. Les doy una elección. Opción 1. Inicio el procedimiento de cobro. En un mes, los alguaciles describen los bienes, venden el apartamento en subasta. Se quedan en la calle. La deuda restante después de la venta y el apartamento está destrozado, no se venderá caro, los acompañará de por vida. Opción 2. Se volvió hacia su hija. Gwen. ¿Qué, Gwen? No entendió Marcos. Gwen decide su destino. Si dice desalojar, desalojaré. Si dice perdonar, les doy un aplazamiento. 1 año sin intereses. Para que consigan un trabajo verdadero, de cargador o cobrador, y empiecen a pagar la deuda. Todos miraron a Gwen. Ella estaba en medio de la habitación con pantalones negros y blusa blanca, sin delantal. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos había un brillo extraño. Miró a su suegra, que hacía apenas 1 hora la llamaba Cielito y arrugaba la nariz ante sus padres. A su esposo, que la había traicionado por una ruleta. A su padre, que había llegado desde Siberia para protegerla cuando ella misma no podía. Gwen, comenzó Lily con voz suplicante. Hija, te amamos. Somos familia. Me pasé con el delantal, vieja tonta. Perdón. Nervios, aniversario. Gwen. Marcos cayó teatralmente de rodillas, como en una mala obra. Lo recuperaré todo. Balbuceaba Marcos. Trabajaré como diseñador, repartidor, lo que sea. Te amo. No destruyas esto. Gwen permaneció en silencio. Recordaba los últimos 5 años. Reproches, no te sientas así, compraste lo equivocado. Tus padres son rústicos. Dame dinero para lienzos. Ponte el delantal. Se acercó a la mesa y tomó la copa de vino que alguien de los invitados no había terminado. Papá dijo en voz baja. Sí, hija. Quiero saber toda la verdad. ¿Sobre qué? Dijiste que él perdió 300,000. Pero el crédito estaba garantizado con el apartamento. ¿Y a dónde fue mi dinero? ¿Mi salario? Durante 5 años les di todo. ¿A dónde se fue? Charles suspiró y miró al abogado John. Este sacó otro extracto bancario. Gwen dijo con tono oficial, revisamos las transacciones de su esposo con la tarjeta a la que tenía acceso. Su tarjeta de nómina. Pasó la página. Además del casino, hay transferencias regulares. Contacto Musa. Montos, 15, 20,000 dólares. Flores, restaurantes, hoteles. ¿Musa? Repitió Gwen apenas audible. Sí. Ciudadana Rebeca, estudiante de conservatorio, 22 años. Él la mantenía con tu dinero, Gwen, mientras tú estabas de guardia. La habitación quedó sumida en un silencio estremecedor. Incluso Lily dejó de respirar. Gwen miró a su esposo. No negó nada. Solo bajó la cabeza, sabiendo que se estaba hundiendo. Tú, susurró ella, ¿me engañaste con mi propio dinero? Mientras yo limpiaba el inodoro de tu madre, ella me inspiraba. Gritó Marcos de repente, con voz aguda. Ella es mi musa. Y tú eres la rutina. Me asfixiabas con tu cuidado. ¿Inspiraba? Repitió Gwen. Le lanzó el vino a la cara. El vino tinto corrió por su camisa blanca, por su corbata de moño. Ahí tienes inspiración. Se volvió hacia su padre.
Papá, sí. Opción número 3. ¿Cuál? Échalos de aquí. Ahora mismo. Pero, el apartamento todavía es suyo hasta que termine el juicio, empezó Lily. Que se joda el juicio, dijo Charles, poniéndose de pie a todo su enorme tamaño. La hija habló, el padre actúa. Comenzó a arremangarse la camisa. John, abre la puerta. Vamos a sacar la basura. Aristocrática. Charles no desperdiciaba palabras. No los golpeó, eso habría sido demasiado fácil. Actuó como una aplanadora, lenta e implacable. 10 minutos, dijo mirando su reloj, sencillo, de comandante. Solo toman sus pertenencias personales. Ropa interior, calcetines, cepillos de dientes. No tienen derecho. Chilló Lily, tratando de agarrar del escritorio un bombonero de plata. Es plata de familia. Charles le sujetó la mano. Es garantía. Los bienes están descritos en el contrato de préstamo. Cualquier intento de sacar valores es un delito. Malversación de bienes confiados. Devuélvelo al lugar, ciudadana Burke. Lily, sofocada por la indignación, arrojó el bombonero de vuelta a la mesa. Marcos corría por la habitación, metiendo en su bolsa deportiva sus cuadernos de bocetos y bufandas. Mis cuadros. Aullaba. No dejaré mis obras maestras. Déjalos, dijo calmadamente el abogado John en la puerta. Servirán para saldar la deuda. Sí, claro, alguien los compra por más de lo que vale el lienzo. Bárbaros. Gritó Marcos. Matan el arte. 10 minutos después estaban en el rellano de la escalera. Lily, con su abrigo de bisón, lo único que Charles permitió llevar de valor, porque afuera era noviembre, y su bolso de mujer. Marcos, con 2 baúles de ropa y un caballete bajo el brazo. Ese sí logró conservarlo. La puerta se cerró tras ellos con un golpe final pesado. El cerrojo hizo clic, luego zumbó el taladro. Están cambiando las cerraduras, susurró Lily, presionando la mano contra el pecho. ¿Ahora mismo? Sí, mamá. Marcos se sonó la nariz. Es un desalojo por la fuerza. Llama a la policía. Marcos sacó el teléfono. Mamá, mi saldo está en negativo y la batería al 5%. Y el cargador quedó allí. Oh, Dios. Lily miró la puerta cerrada, la placa con el número del apartamento donde había vivido 40 años, sintiéndose reina. Ahora había otra reina allí, Gwen. La niña a la que obligaba a fregar los pisos. Afuera llovía con nieve. Un clima típico de San Petersburgo para un drama. Estaban en la entrada del edificio. ¿A dónde vamos? Preguntó Lily. Tengo $10 en la cartera. La pensión llega dentro de una semana y la tarjeta en la que la depositan. Se detuvo. La tarjeta estaba en el cajón del apartamento. Tengo una idea. Marcos de repente se animó. Rebeca. ¿Quién? Mi musa, Rebeca. Vive en el dormitorio del conservatorio, pero ahora alquila un apartamento con una amiga. Me quiere. Lo entenderá. Pasaremos un par de días allí hasta que pueda vender algo. Lily frunció el ceño. Vivir en casa de tu chica es humillante. Mamá, la elección, o con ella, o a la estación. No tenemos dinero ni para un hostal. Bueno, conduce. Espero que tenga buen té. Tomaron el autobús sin pagar, temblando del miedo a los controladores. El apartamento de Rebeca estaba en un barrio residencial, en un viejo edificio de paneles. Marcos, mojado y lamentable, tocó el timbre. La puerta la abrió una joven vivaz, con ojos descarados y un batín corto. Al ver a Marcos con su madre y los baúles, levantó una ceja sorprendida. Marcos, ¿qué haces? Habíamos quedado para el viernes. En el restaurante. Rebeca,
Querida, Marcos intentó sonreír con su típica sonrisa de poeta en el exilio. Tenemos un imprevisto. Gente malvada, invasores, tomaron nuestro nido familiar. Estamos temporalmente sin techo. Acoge a los viajeros. Te escribiré un poema después. Rebeca miró a Lily, que estaba con aire de duquesa ofendida en la escalera sucia. ¿Sin techo? Preguntó. ¿Y el dinero? Me prometiste un iPhone nuevo por mi cumpleaños. ¿Dinero? Está bloqueado temporalmente, pero lo resolveré. Nika, déjanos, estamos congelados. Mamá se resfriará. Rebeca sonrió, fría y cínica. Marcos, eres un idiota. Salí contigo porque me alimentabas y me hacías regalos. Si ahora eres un vagabundo con tu madre jubilada, ¿para qué te quiero? Esto no es un refugio, pero la inspiración, los sentimientos. Balbuceó Marcos. Los sentimientos se acabaron con el saldo de tu tarjeta. Adiós, poeta. Cerró la puerta en su cara. Mercantilista. Gritó Marcos, golpeando con el puño la puerta. Quería inmortalizarte en los siglos. Ve a trabajar, se oyó desde el otro lado de la puerta. Lily miró a su hijo. Y eso es en lo que gastaste el dinero de Gwen, en esa arrogante. Mamá, no empieces. Sí empiezo. Nos arruinaste. Cambiaste a tu esposa, que nos lavaba los pies, por esa trepadora, y ahora estamos en la calle. Estaban en la escalera oscura, oliendo a gatos. No había a dónde ir. Mientras tanto, en el apartamento reinaba el silencio. Charles había cambiado los bombines de las cerraduras en 15 minutos. Sabía hacerlo todo. Gwen estaba en la cocina, frente a ella una taza de té caliente. Se quitó la blusa blanca y se puso su viejo y cómodo suéter. Sobre la mesa había documentos. Papá, preguntó, ¿y ahora qué? ¿El apartamento es realmente tuyo? Formalmente, todavía no, explicó Charles, cortando el salami, el mismo del banquete. Pero de hecho sí, compré la hipoteca. Ahora soy el acreedor prendario. Si no devuelven los 500,000, y no lo harán, llevaré el caso a juicio para ejecutar la garantía. El tribunal me otorgará el apartamento. ¿Y tú? A ti te divorciaremos rápido. ¿Y si ellos demandan por la división de bienes? ¿Qué demanden? No hay nada que dividir. El apartamento era de mamá. Ellos se comieron tu dinero. Nada en común. Solo deudas. Y las deudas en un divorcio se dividen a la mitad. Si Márquez quiere la mitad de tu sueldo, que tome la mitad de sus pérdidas en el casino. Gwen sonrió tristemente. Estoy tan cansada, papá. He vivido 5 años como en una niebla. Pensaba que no era lo suficientemente buena para ellos. Me esforzaba, aprendía a cocinar foie gras, leía libros de arte, y resulta que solo era una billetera. No eres una billetera, Gwen, eres una persona, buena pero ingenua. Tranquila, eso se cura, guiñó el ojo su padre. ¿Vienes conmigo? Allí tenemos bosque, aire limpio, nada de esta podredumbre de pantano. Iré, dijo Gwen con firmeza, pero primero quiero llevar esto hasta el final. Quiero ver cómo responden por todo, por el delantal, por la humillación. Alguien tocó la puerta de manera insistente y prolongada. Gwen se sobresaltó. ¿Son ellos? Charles se acercó a la puerta y miró por la mirilla. No, es la policía. Parece que Lily encontró un teléfono público. Abrió la puerta. En el umbral estaba un oficial de policía y, empapados y temblando, Márquez y Lily. Aquí está. Gritó Lily, señalando a Charles con el dedo. Este bandido nos echó. Robó el apartamento. Arréstenlo. El sargento miró cansado a Charles, que le doblaba el ancho del cuerpo.
Ciudadano, se ha recibido una denuncia por desalojo ilegal. ¿Tiene documentos del apartamento? Sí, respondió Charles con calma. Pase, señor sargento, pero quítese los zapatos. Aquí está limpio. ¿Y estos? Dijo señalando a los antiguos propietarios. Que se queden en el pasillo, están sucios. En la sala, Charles colocó frente al policía el contrato de préstamo con garantía, el contrato de cesión de derechos, por el cual se convirtió en acreedor, y un extracto del registro donde figuraba la carga hipotecaria. Hipoteca según la ley. La situación es simple, comandante, explicó Charles. Los deudores no pagan hace un año. La deuda supera el valor del apartamento. Como acreedor hipotecario, tomé medidas para preservar la garantía, porque el ciudadano Berg asintió hacia la puerta, sufre de ludopatía y saca cosas. Actúo conforme al Código Civil. Artículo 359 del Código Civil de la Federación Rusa. Retención de bienes del deudor. El sargento se rascó la cabeza. Los documentos estaban en orden. Bueno, desalojar sin juicio no se puede. Ellos están registrados, y yo no los desalojé. Se fueron por su cuenta, a pasear, y perdieron las llaves. Cambié las cerraduras porque las viejas se atascaban. Estoy dispuesto a darles nuevas llaves, pero solo después de que paguen la deuda o al menos los intereses. Charles sonrió. ¿Tienen $500,000? No. Bueno, si no tienen, no hay juicio. Que presenten la denuncia en la fiscalía, allí resolveremos. No tengo obligación de humillarlos. Temo por mi vida. Ese joven me atacó con un cuchillo. Mintió, pero convincentemente. El sargento salió al pasillo. Ciudadanos, aquí hay un conflicto entre sujetos económicos. No hay delito penal. Vayan al tribunal. ¿Al tribunal? Aulló Lily. No tenemos donde dormir. Bueno, vayan a un hostal social o con familiares. No somos taxi ni hotel. La policía se fue. Lily y Marcus quedaron frente a la puerta cerrada. Otra vez mamá, susurró Marcus. Tengo frío. Cállate, gritó la madre. Vamos. ¿A dónde? Al taller. ¿Qué taller? Tu padre tenía un taller en el sótano, ¿recuerdas? Gao Sindicato de Artistas. Las llaves están en mi bolso. Siempre las llevo como amuleto. No hay calefacción ni luz, pero hay techo. Se arrastraron por la ciudad nocturna hacia otro barrio, al sótano, al frío y húmedo taller donde olía a moho y pintura. Lily, con su abrigo de bisón, se sentó en un viejo taburete. Marcus se acurrucó sobre el pecho de los trapos. Volveremos, susurró a la oscuridad. Nos vengaremos. Escribiré una queja al Ministerio de Cultura. Llegaré hasta el presidente. No saben con quién se han metido. La familia Berg no se rendía, pero el eco del sótano solo respondió con el goteo de agua de una tubería oxidada, goteo, goteo, goteo. Su tiempo se estaba agotando. La mañana en el sótano del sindicato de artistas empezó mal. Lily se despertó por el frío. Su abrigo de bisón, que servía de manta, olía a humedad. Marcus dormía acurrucado sobre un montón de cortinas viejas, gimiendo lastimosamente en sueños. Levántate, Lily. Le dio una patada a su hijo con una bota cara que ya estaba cubierta de moho. Basta de dormir, estamos en guerra. Mamá, tengo hambre, farfulló Marcus. Me duele el estómago. Vamos a vender el caballete y comprar un saguarma. ¿Saguarma? Se enderezó Lily, sorprendida, tanto como le permitía su radiculitis. Eres un descendiente. No comemos saguarma, comemos foie gras. Y recuperaremos nuestra casa. Sacó de su bolso un cuaderno y un bolígrafo, un porco dorado que milagrosamente no había olvidado. Se me ocurrió.
Vamos a escribir una denuncia, pero no a ese policía inútil. Escribiremos al Comité de Investigación y al Ministerio de Cultura. ¿Sobre qué? ¿Qué nos echaron por deudas? No, idiota, Lily estaba encendida. Escribiremos que tu suegro es un líder que irrumpió en el apartamento y se llevó la colección de antigüedades, cuadros, íconos y joyas familiares por un valor de, digamos, $5 millones. Mamá, no tenemos joyas por $5 millones. ¿No lo saben? Los ojos de Lily brillaban con un resplandor fanático. Diremos que todo estaba escondido en un escondite, y este oso siberiano lo robó. Es un robo de gran magnitud. Lo meterán preso, Gwen, como cómplice también, y nos devolverán el apartamento como evidencia. Marcus miró a su madre con desconfianza, pero el hambre y la rabia hicieron su efecto. ¿Y qué ponemos en la lista de lo robado? Escribe, Cale de Zafiros, siglo X. Original de Aivazovsky. Juego de plata Fabergé. Que ellos prueben que no existió. 3 horas después llamaron a la puerta del apartamento de Gwen. Esta vez no era la policía, era un grupo de investigación, un investigador, 2 operativos, y Lily con Marcus. La suegra se mantenía orgullosa, como Juana de Arco ante la hoguera. Abraham, comité de investigación. Gritó un operativo. Charles abrió la puerta. Estaba en chándal y tomando café. Buenas tardes. ¿Por qué asunto, ciudadano Sokolo? Se ha recibido una denuncia sobre el robo de bienes culturales de gran valor. Tenemos una orden de registro de bienes culturales. Charles levantó la ceja, sorprendido. ¿Se refiere a los calzoncillos viejos, Marcus? No hagan payasadas. Chilló Lily, asomándose detrás del investigador. Él robó mi collar y el Aivazovsky. Están en el apartamento. Exijo que los encuentren y devuelvan. El investigador, un hombre cansado con un maletín, suspiró. Ciudadana, pase. Estamos obligados a verificar. Si los bienes están aquí, mejor devuélvanlos voluntariamente. Adelante. Charles se hizo a un lado. Gwen, recibe a los invitados. Se ha abierto un museo en casa. El grupo entró al apartamento, y Lily corrió a la sala señalando un cuadro colgado en un marco pesado dorado. Paisaje con mar. Aquí está, Aivazovsky. Mi abuelo lo compró en 1913. Ese bárbaro quiso apropiárselo. El investigador se acercó al cuadro. ¿Esto es lo robado? Sí, vale millones. Quítenlo. Ordenó al experto. El experto, un joven con gafas, retiró cuidadosamente el cuadro, sacó una lupa, iluminó con una linterna y examinó el reverso del lienzo. Dijo el experto. ¿Qué? Preguntó Lily. Contenía la risa. ¿Confirman autenticidad? Lo confirmo. Es una reproducción auténtica. Tipografía, 1985. Incluso conserva el sello de la tienda. En la habitación reinó el silencio. Esto es un error, tartamudeó Lily. Lo cambiaron. Él lo cambió. ¿Cuándo? Preguntó Charles. Llevo un día en el apartamento. ¿Dónde voy a encontrar en un día una reproducción con el sello de 1985? Bien. ¿Y la plata? Lily corrió al aparador. Juego de Fabergé. Cucharas. Agarró una. Aquí está la plata de 925 quilates. Reliquia familiar. El experto tomó la cuchara y aplicó un reactivo. Melchior constató. Aleación de cobre y níquel. Sello de la fábrica de Kolchugin, años 1970. No puede ser, palideció Lily. Me decía, mamá, la mamá te engañó, ciudadana, se burló Charles. ¿O te engañaste tú misma? Toda tu aristocracia es una falsificación china, al igual que tu conciencia. El investigador cerró la carpeta.
Ciudadana Berg, en su declaración indicó un daño de $5 millones y aquí no hay ni por 5.000. Esto es una denuncia falsa a sabiendas. Artículo. ¿Entiende que está distrayendo al grupo de investigación por esto? Asintió hacia Laivasovsky. Pero yo creía, sollozó Lily. Pensé que eran objetos de valor de verdad. Hay que pensar con la cabeza, dijo el investigador con dureza. Vamos a la comisaría. Procederemos a redactar el acta por llamada falsa y difamación. Pero eso aún no era el final. Charles levantó la mano. Espere, señor mayor, ya que están aquí, tengo una denuncia contra un robo real. ¿Qué robo? Se tensó Marcus, que hasta entonces intentaba fundirse con las cortinas. Charles se acercó al tocador, sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Estaba vacía. Luego sacó una hoja de papel. Mi hija Gwen perdió hace 2 años unos pendientes de diamantes. Un regalo de su madre por la mayoría de edad. Reales, no de metal común, valorados en $15.000. Pensamos que los perdió en la calle. Se volvió hacia Marcus. Y ayer, mientras limpiábamos después de su desalojo, encontré esto detrás del zócalo, donde Marcus tenía el caballete. Le entregó al investigador un recibo, ticket de garantía de la casa de empeño. Depositante, Berg Marcus. Descripción, pendientes de oro con diamantes, peso 4 gramos. Fecha de depósito, 15 de marzo de 2023. Gwen se quedó boquiabierta. Marcus, esos eran los pendientes de mamá. Me ayudaste a buscarlos. Te arrastrabas debajo del sofá y decías, seguro se cayó en el metro. Y tú los robaste. Marcus retrocedió. Su rostro se volvió gris, como su sótano. Yo quería vengarme. Gwen, los habría recomprado. Solo los tomé prestados sin pedir permiso. Eso es un robo, cortó el investigador. Artículo. Y dado que lo cometió un miembro de la familia y el daño es significativo, ciudadano Berg, prepárese. ¿A dónde? Chilló Marcus. A la cárcel. Ya tienes deudas. No tienes residencia fija. Pareces un vagabundo. Riesgo de fuga. Solicitaremos tu arresto. A Marcus le pusieron las esposas allí mismo, en la sala, frente a Laivasovsky. Mamá, haz algo. Gritó mientras el operativo lo empujaba hacia la salida. Mamá, sálvame. Lily estaba de pie, con las manos sobre el rostro. Su mundo se había derrumbado por completo. Su hijo, genial según ella, resultó ser un ladrón común que robaba joyas de su esposa. Sus valores familiares eran mercancía común. Su aristocracia, un fracaso. Ciudadana Berg, usted también viene con nosotros, recordó el investigador. Tenemos preguntas sobre la denuncia falsa. Lily miró a Charles. En sus ojos ya no había ira, sino súplica. Charles, usted es un hombre noble, perdónanos. Retire la denuncia sobre los pendientes. Marcus los devolverá, los dibujará. Lily, la interrumpió Charles. Mi hija los alimentó durante 5 años y ustedes la llenaron de suciedad. La nobleza no es perdonar parásitos, es proteger a los tuyos. Abrazó a Gwen por los hombros. Llévenselos, señor mayor. El aire del apartamento está cargado. Hay que ventilar. Los llevaron. En el apartamento quedó silencio. Gwen se sentó en el sofá. No lloraba. Sentía una extraña ligereza, como si le hubieran quitado de los hombros un saco de piedras. Papá, dijo. Ah, Sergi, ¿de verdad encontraste el recibo? Sí, asintió su padre, sacándolo del bolsillo de su viejo saco que había tirado. Sabía que era un ladrón. Se les nota en la frente. Gracias. De nada, hija. Ahora escucha el plan para mañana.
¿Cuál? Pondremos el apartamento a la venta. No vivirás aquí. Las paredes están podridas, la energía es mala. Lo venderemos, cerraremos la deuda. Formalmente a mí, pero en realidad a tu cuenta. Te compraremos uno nuevo, propio, sin pasado. ¿Y tú? Yo a casa, a Boston. Tengo una perforadora allá. Pero primero guiñó astutamente un ojo. Vamos a un restaurante decente, donde no haya que ponerse delantal y sirvan pelmení, no alcachofas. Tarde de ese mismo día. La cárcel. Marcus fue encerrado en una celda. Se sentó al borde de la litera, abrazándose la cabeza con las manos. Su delicada organización emocional no soportaba el olor de la prisión. Oye, artista. Lo llamó su compañero de celda, un tipo grande y rapado. ¿Por qué estás lloriqueando? No estoy lloriqueando. ¿En qué piensas? En cosas importantes. En mamá, sollozó Marcus. Ella se quedó sola en el sótano. Bueno, madre, eso es sagrado, asintió el grandulón. ¿Y tú por qué estás aquí? Tomé los pendientes de mi esposa. Rata, entonces robaste a los tuyos. En la celda cayó un silencio incómodo. Marcus entendió, su aristocratismo no lo salvaría allí. Allí se aplicaban otras leyes. Y no le gustarían. Lily fue puesta en libertad bajo firma de no salir del país, la edad le valió compasión. Salió de la comisaría de noche. No tenía dinero para el autobús. Caminó a pie hacia el sótano. Caía nieve húmeda. Pasó frente a vitrinas de tiendas con luces brillantes, frente a restaurantes donde la gente comía y reía. Estaba sola, completamente sola. Burke susurró amargamente. No había ningún Burke. Estaba Lily, que había pasado toda la vida mintiéndose a sí misma y a los demás. Y ahora esa mentira la dejaba en la calle. 2 años después. Boston, orilla del río Angara. Un moderno centro médico de vidrio y madera, integrado en un pinar. En el letrero, Clínica de Medicina Restaurativa Cedro. En el despacho del director estaba Gwen. Había cambiado, desapareció la encorvadura, la mirada siempre culpable y las ojeras. Ahora era una mujer segura de sí misma, con un elegante uniforme médico. Revisaba historias clínicas de pacientes. Alguien llamó a la puerta. Gwen, tiene visita, su padre. Que entre, sonrió la secretaria. Charles entró, como siempre, con ruido y energía. Había envejecido, pero se había vuelto aún más fuerte, como un viejo roble. Hola, jefa. ¿Cómo van las cosas? Mi proyecto de inversión está dando frutos. Está funcionando, papá. Tenemos lista completa para rehabilitación. La gente viene de toda la región. Gracias a ti. Va, solo te di la caña de pescar. Tú atrapas el pez sola. Se sentó en la silla. Fui a San Petersburgo por asuntos de la empresa y de paso cerré tu asunto pendiente. ¿Cuál? Vendí el apartamento. Ese museo. Gwen se estremeció. ¿Y cómo fue? Fue difícil. La energía allí incluso Santos habría que sacar. Pero apareció un comprador, hará una oficina, romperá paredes, reformará. No quedará espíritu de los Berg. Su padre sacó un sobre. Aquí tienes los documentos. El dinero cayó en tu cuenta. Compra lo que quieras, no sé, un yate o otro equipo de resonancia magnética. El mejor equipo, sonrió Gwen. Papá, ¿los viste? Sí. El rostro de Charles se puso serio. ¿Quieres saber? Un mes antes. Colonia de régimen general. Estaba en la biblioteca de la prisión. Ya no era un artista libre. Ahora era bibliotecario del destacamento, delgado, con el pelo cortado, con una bata que no le quedaba.
Pegaba libros viejos con cinta adhesiva, libros que había conservado para sus pinceles, que tenían bordes ásperos y rasguños. En su tiempo libre lo enviaban a la zona industrial a coser guantes. Normas son normas. Se le acercó un guardia. Berg, tu abogado está aquí. Sobre la venta del apartamento. Marcus salió a la sala de visitas. Allí estaba John, el abogado de Charles. Firma, Marcus. Consentimiento para vender tu parte y pagar la deuda a tu suegro. Marcus tomó la pluma. ¿Y mamá, dónde está? Preguntó en voz baja. No me escribe desde hace 6 meses. Tu madre está en búsqueda creativa, respondió John evasivamente. Firma, te quedan 2 años aquí. El dinero de tu parte irá a cubrir la demanda. Saldrás limpio, sin deudas, pero sin hogar. Marcus firmó. Entrégaselo a Gwen, comenzó. ¿Qué? Le dibujé un retrato de memoria en una sábana con carbón. El jefe del destacamento dijo parece que sí. Lo transmitiré, asintió John, pero no lo necesita. Ahora ella tiene los originales de verdad. Charles caminaba entre los puestos donde vendían toda clase de chucherías, insignias, monedas, ropa vieja. Buscaba una pieza rara para su vieja motocicleta. Era su hobby. De pronto, escuchó una voz conocida. Joven, con cuidado. Esto es vintage. Este abrigo lo usaba una condesa. Charles se dio la vuelta. Tras un mostrador plegable estaba Lily. Llevaba ese mismo abrigo de bisón, pero ahora el pelaje estaba raído, con calvas aquí y allá. Sobre su cabeza, un gorro de lana lleno de bolitas. En la mesa frente a ella había basura, libros viejos, ese mismo Aivazovsky, un juego de cucharas de metal común y un delantal blanco almidonado, el mismo que Gwen usaba para atender a los invitados. Vendía su pasado. Se veía lamentable. El rostro demacrado, los ojos buscando algún comprador que le diera aunque fuera poco dinero. ¿Cuánto las cucharitas, madame? Preguntó Charles, acercándose. Lily levantó la cabeza. Lo reconoció. Se tensó, como si quisiera huir, esconderse bajo el mostrador. Pero no había a dónde correr. Le dolían las piernas y detrás tenía la pared. Charles susurró. Hola, aristocracia. ¿Qué tal el negocio? Vendiendo valores familiares, ¿eh? Lily bajó la mirada. No se ría de mí. Soy una mujer vieja y enferma. Me echaron del albergue por no pagar. Vivo en casa de una conocida, por caridad. Por caridad, repitió Charles. Tomó el delantal blanco en sus manos. ¿Recuerda cómo mantenía a mi hija, por caridad, como criada? Yo me equivoqué. Pagué mi precio. Marcus está en la cárcel. No hay apartamento. Estoy en el fondo. ¿Estás satisfecho? Charles la miró. No sentía placer, le daba igual, como si estuviera viendo una vieja silla rota tirada a la basura. Sabe, Lily, dijo, podría ayudarla, darle dinero, alquilarle un apartamento. Los ojos de Lily se iluminaron con esperanza. De verdad, usted es un hombre noble, siempre lo supe. Podría, continuó Charles, pero no lo haré, porque no ha cambiado. Todavía cree que todos le deben algo, que el mundo debe mantenerla porque tiene el apellido Berg. Sacó de su bolsillo un billete de $100 y lo puso sobre la mesa. Esto es por el delantal. ¿Para qué quiere este trapo? Se sorprendió Lily, metiendo el dinero en su bolsillo. La codicia seguía ahí. Para fregar pisos, limpiar aceite en el garaje, lo justo. Tomó el delantal y se fue, sin mirar atrás. Lily se quedó de pie con el dinero en la mano. Compraría comida, quizá medicina y una botella de vino para olvidarse. Pero para siempre permanecería allí, en el mercado de la vida, entre falsificaciones y basura. Boston.
Nuestro tiempo. Así es, hija, terminó Charles su relato. Quemé el delantal en un barril, ardió bien. Mucho humo, negro, como si toda su suciedad hubiera salido. Gwen escuchaba en silencio. No les tenía lástima. Pasó página. Gracias, papá. Eres mi héroe. ¿Héroe? No, yo no soy un héroe. Su padre señaló la ventana. En el patio de la clínica, en el área de juegos, un hombre jugaba con una niña pequeña. Era Roger, colega de Gwen, cirujano traumatólogo, y su hija Nancy. Se habían casado un año antes, sin pompa, sin cenas formales, solo se casaron y se fueron al lago con tiendas de campaña. Roger no recitaba poemas. Solo la amaba y respetaba a su padre, y nunca le pidió que le diera las zapatillas o se pusiera delantal. En su casa cocinaban juntos o pedían pizza y se reían. Gwen se levantó y se acercó a la ventana. Vamos, papá. Roger está haciendo la barbacoa. Tus favoritas, de cordero. Eso es lo que me gusta. Se animó Charles. Y la salsa, la de siempre. ¡Qué mali! La hice yo misma siguiendo la receta de mamá. Salieron del despacho. Gwen cerró la puerta. En la placa estaba escrito, Gwen, directora médica. Recuperó su apellido de soltera. El apellido Berg quedó en el pasado, en un museo polvoriento de ambiciones frustradas. Aquí había vida real, viva, con olor a pino, humo de la parrilla y felicidad. Gracias por estar conmigo.